Aquí tenemos a Eric. En esta ocasión será un conejillo de indias en nuestra misión para entender la ciencia del miedo. Eric, indica cuál de estas dos imágenes te generan menos confianza. La de aquí. ¿Qué tiene esta imagen que hizo que Eric la escoja? Descubrámoslo. Todos nuestros participantes parecen tener respuestas bastante parecidas. ¿Sabrán decirnos por qué? Ninguno de nuestros participantes parece poder explicarnos exactamente su razonamiento, pero si analizamos la imagen por las que votaron, podemos detectar un patrón: características humanas. En 1970, el Dr. Masahiro Mori acuñó el término valle inquietante, después de notar la incomodidad que producían los robots que él creaba en su taller. Es el miedo que podemos experimentar al estar en la presencia de un maniquí, una muñeca o incluso una pintura con características humanas. Hay algo extraño, pero es difícil explicarlo con palabras. Por esto, el Dr. Mori propuso este diagrama, en el cual se aprecia un incremento de la empatía que le tenemos a seres con características sutilmente humanas, ya sean robots de juguete o animales de peluche. Sin embargo, cuando nos acercamos mucho al punto de similitud humana, la empatía cae en picada, viniendo de ahí el nombre valle inquietante. Sin embargo, para los expertos aún sigue siendo un tema de debate. I describe it as a term people like to use because it sounds clever. El profesor plantea que más que un valle es un abismo. No hay un punto perfecto en el que nos deje de parecer extraño. There's nothing wrong with it pretending to be intelligent. It just needs to be a reason for doing that and an understanding of why it's doing that. Propone que el hecho de no conocer los motivos de la imitación es lo que nos parece extraño. ¿Por qué un mesero robótico necesitaría parecer humano? Eso es lo que nos incomoda. Well, there are whole loads of different explanations. Some of them have to do with death, and whether you're not sure whether you're looking at an artifact and thinking, is this system or is it something else? Una de las teorías más aceptadas dice que el valle inquietante podría haber surgido como un mecanismo para detectar a los de tu tribu en un tiempo en el que convivían varios tipos de homínidos, ya que la reproducción con un ejemplar menos evolucionado no sería óptima. Así, nuestro cerebro se adaptaría para detectar patrones y detalles sutiles en figuras antropomorfas, para poder diferenciar amigo de enemigo. Ahora conoces más sobre el valle inquietante. Es tal vez un recordatorio de que, en cierto modo, seguimos siendo aquellos simios asustados dentro de una cueva. Ya, ahora, di tu nombre y yo autorizo el uso de mi imagen para este reportaje. Mi Pablo es nombre Yumi King.